El horizonte no es un paradigma de lo exterior. Es una ilusión cambiante de nuestros sentidos. Ser y parecer. ¿La cultura se hereda genéticamente? El ser humano es un primate social, apto para la cultura, gracias a la capacidad para imitar la conducta de los semejantes y, sobre todo, para aprender lo que nos enseñan. El elemento determinante es el lenguaje como transmisor de información. Nadie duda que la capacidad para la cultura tiene base biológica. La discusión empieza cuando se discute el grado de autonomía y de dependencia entre lo cultural y lo biológico. La antropología reivindica la autonomía de la cultura, pero reconoce que la aptitud del ser humano es el resultado de la evolución de nuestro cerebro. Y dice, cualquiera puede desenvolverse en la cultura que sea si son educados en ella, y por supuesto, desde niños. Esta concepción es perfectamente compatible con la teoría evolutiva. El neodarwinismo considera que el origen filogenético de la cultura humana es una consecuencia del desarrollo intelectual y dice que la manifestación cultural, aunque es un producto del cerebro, tiene reglas de transmisión que son el reflejo de su independencia con respecto a la genética. Hay una nítida separación entre biología y cultura que ha sido cuestionada desde la biología evolutiva. La discusión no está cerrada aún en este tiempo. Se habla de mecanismos psicológicos que han sido moldeados por la selección natural. En los años 70 nace la sociobiología, que estudia las bases biológicas del comportamiento social y a su vez modifica la relación distante entre genética y cultura dentro de la teoría neodarwinista. Habla de un gen egoísta, un conjunto de ideas, comportamientos, valores y normas que pueden ser transmitidos de un ser a otro. Se propaga de una mente a otra, como lo hace una infección vírica en los organismos. Aunque admiten esta posibilidad, dicen que no es relevante. Hablan de autonomía de la cultura frente a los genes. La transmisión cultural es más compleja que la genética. La cultura se adquiere copiando rasgos fenotípicos, un proceso de herencia de caracteres adquiridos que pueden ser modificados de generación en generación y que exige analizar la analogía entre evolución cultural y la biológica. La mente es el instrumento por el cual se transmite la cultura y que dicha mente está configurada para dar respuesta a necesidades biológicas, y dicha configuración se sustenta sobre una base genética fuerte. Esta noche vamos a hablar de cómo se transmiten ciertos valores culturales que marcan o propician ciertos destinos inesquivos. De esta manera comienza Ser y Parecer. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Buenas noches, mi nombre es Silvio Matar. Mi nombre es Aixa Matar. Bien, Aixa, tenemos las redes. Por supuesto, pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter y en Instagram como @SilvioMatar. También estamos en TikTok, @SilvioMatar. Estamos en YouTube y en Spotify como Ser y Parecer AM530. Perfecto. Bueno, vamos al tema de esta noche. Sí. Y que tenemos a alguien que puede dar fe, o por ejemplo, no sé si la palabra es fe, pero sí puede ser usar su propia autonomía para que consideremos nosotros si estamos aptos para afrontar el tema. Un testimonio. Exacto. ¿Es hereditaria la cultura? Qué buena pregunta y qué buen aporte que tenés con la síntesis. Todo lo que a mí me lleva una carilla, vos le pones una palabra y me encanta tu análisis así constitutivo y sintético. Era una pregunta igual para vos. Totalmente. Bueno, esta pregunta vamos a ir tratando de develarla juntos con nuestro invitado de hoy. ¿Quién es, Aixa? El invitado de hoy se llama Julián Cartoon. Decimos que entra justo en el tema porque es hijo de artistas y además es un gran artista él mismo. Él nació en Villa Crespo, en el barrio de Villa Crespo. Es actor, cantante, a veces es comediante. Arrancó actuando a los 10 años en una obra teatral de Víctor Laplace, mirá. Mirá. Después pasó a un programa junto a Malena Pichot
que era un programa que se hacía para Duro de Domar, donde estaba conducido por Petinato. Se popularizó como uno de sus personajes más cómicos y debuta en Magazine for Five, que es un programa que conducía Mex Ortiz Berea en el 95. Que mirá lo más interesante, era dirigido por Lucrecia Martel, Mirá. que luego pasará a ganar múltiples premios en su dirección. Pero bueno, y por supuesto que también es cantante, integra desde el 2004 una banda llamada El Cuelgue. Su último proyecto, bueno, o al menos el más conocido fue como actor, fue El amor después del amor, para Netflix. Así que bueno, vamos a conversar con él. Dale, vamos a hacer una cosa, charlamos con él y hacemos un cierre al final, a ver si hay una homologación entre el preámbulo del programa y el epílogo. Allá vamos. Supongamos que te invito al club de mi barrio, que está acá a un par de cuadras, en donde, no sé, hay personas que tal vez te conozcan, otras que tal vez no. ¿Cómo te presentarías a vos mismo? ¿Cómo te definirías? Nadie me conoce, ¿no? O sea, yo llego y tengo que decir, me preguntan quién soy. ¿Quién sos? ¿Quién es Julián Cartoon? Mira, soy un humano de Buenos Aires, nacido y criado en el barrio de Villa Crespo, en el ámbito del arte y el teatro, y un tipo que quiso cantar y cantó, como decía Ricardo. Y las artes del teatro me llevaron también a conocer lugares muy lindos como la música, por ejemplo, el baile. Y bueno, ahí se juntó con su grupo de amigos en la adolescencia. Y bueno, alguien tenía que poner la cara y fue el actor. Así que terminó armando una banda que ya tiene 20 monedas de años y que disfruta de su paso en la vida. Vos sabés, Julián, que hay mucho de filosófico en lo que haces, porque vas adoptando un poco el humor, el absurdo, lo ridículo, y eso es una forma de correrte del plano real tal cual como aparece, aunque lo real también esté inmiscuido, ¿no?, en esos detalles. Digo, ¿qué es lo que tratás de captar de lo real? ¿Qué te llama la atención? Parece que tomarás eso y que lo necesitas convertir en un hecho artístico, que es a su vez una forma también de escaparte o de sustraerte, ¿no? Sí, la verdad que no sé qué es lo que intento, todavía lo estoy buscando, pero es algo que nace medio instintivamente, que tiene que ver con la curiosidad y con la observación y con la comunicación. Bueno, ahora se habla mucho de propósito, ¿no? De esto de encontrar un propósito, qué es lo que quiere o para qué vino. Y me parece que en mi caso está ligado como a eso, ¿no? A la comunicación, a la adaptación de la realidad, como de alguna manera medio pedagógica, pero también como relacionado a la comedia, o sea, la nostalgia un poco, y a estas cosas lindas, medio sagradas que tiene el humano, que en un mundo que va tan rápido y tan material y en el consumo, muchas veces nos olvidamos. Uh-huh. Vos sabés, viste que te dije que hacíamos un programa medio filosófico y el que usaba la palabra propósito era Sartre, ¿viste? Sartre decía que nosotros convivimos con dos condenas, uno es la condena a la libertad y la otra es la condena a un hecho fáctico, digo, y él usa la palabra a propósito, y en esa tensión entre la libertad y el propósito es donde aparece la angustia, que es la que vos por ahí tratabas de decir algo cuando hablabas de lo nostálgico. ¿Hay algo de melancólico y de angustiante en eso nostálgico? No sé si es angustiante. O sea, en realidad la angustia aparece ya naturalmente, sabiendo que es una tragedia y que la historia termina en la muerte, ¿no? Pero dentro de esa nostalgia me parece que es más simpática, digamos, ¿no? No es una melancolía, ¿no? No sé, me parece que tiene que ver con recuerdos, ¿no? Como con las fotos que tuvimos en la vida, por lo menos en la música a mí me sale un poco así, como de querer recordar, siempre querer volver a los lindos momentos
de una manera medio nostálgica y recordar los momentos, porque uno tiene como estos recuerdos de cosas que pasaron en la vida que en realidad por ahí no fueron tan así, ¿no? Son maneras que uno tiene de evocar un pasado. Ujú. Sí. Y es más fácil crear desde ese lugar, digamos, a la hora de la creación. Es necesario que exista esa especie de pena dando vuelta, porque uno no recuerda gente que haya escrito desde la felicidad, digamos, ¿no? Bueno, sí, en la música a mí por lo menos me es más fácil, es como un recurso, ¿no? Recurrir a esas imágenes, esos momentos, termina siendo el motor para ver si le genera lo mismo a las otras personas. En el caso de la comedia me parece que tiene más que ver con sacar del lugar las cosas de todos los días. Mm. Bueno, por ejemplo, en Cualca, tu personaje va buscando una identidad musical a lo largo del tiempo. ¿Vos crees que tenés una especie de proceso similar en cuanto a tu identidad? Como que hay un momento en el que vas a lograr terminar de construirla, en que va a ser en algún momento definitiva. No creo que lo divertido está en buscarla, en intentar encontrarla. Tal cual, el personaje de Ariel, el de por ahora, está siempre como en un proceso. Todos los capítulos va con su banda buscando si es un poco pan rock, o es más melódico, o es más electrónico. Y al final del capítulo, en el último capítulo, terminan como encontrando una onda que es una mezcla de todas esas y que es lo más sincero, digamos, ¿no? Y no es ninguna de esas al mismo tiempo. Y creo que en general, sí, lo divertido y también lo sincero, ¿no? De estar en un proceso que es como una prueba piloto. Yo no creo que en algún momento se llegue a una obra final, viste, en la que decís, listo, ya está, toqué el éxito. No creo en el éxito como una curva ascendente tampoco, y que sea finito. Me parece que lo divertido está en el ir haciendo, vamos viendo, digamos. Bueno, porque viste que hay gente que vos le preguntás quién es y te contesta lo que hace, viste, que se define por lo que hace. Le preguntás qué onda con vos y te dice, sí, soy arquitecto, por ejemplo, ¿no? Y me da la impresión de que vos sos más, tenés más seguro lo que te gusta y lo que no te gusta que lo que haces, por ejemplo. Puede ser, sí. Por ahí eso me da la posibilidad de hacer varias cosas, ¿no? También. Igual cuando me preguntaste quién era, tuve que recurrir a qué es lo que hago, ¿no? Guión. De alguna manera termina definiéndote, pero es verdad que no. No, la verdad está bien. ¿Qué es lo que te gusta en realidad? Lo que pasa es que a mí también me gusta mucho mi trabajo, entonces disfruto de hacerlo, y de ir aprendiendo también en el camino, pero son muchas las cosas que me gustan. Claro. ¿No? No sé, lo que más me gusta en general, porque es también con lo que crecí, son los escenarios. Pero dentro de eso hay un montón de cosas. No sé, yo ahora termino haciendo cosas de diseño gráfico, no sé, editando, escribiendo o armando personajes. Pero lo que más me gusta, sí, es el momento del vivo. Sí, es que nos da esa impresión escuchar tu música, por ejemplo, que no parece tener un género musical definido. Y me acordé de eso que dice Rick Rubin, que el tipo no sabe, por ejemplo, tocar instrumentos o no tiene conocimientos técnicos, pero él dice, la gente viene a buscarme musicalmente porque yo tengo en claro qué es lo que me gusta y qué es lo que no. Y me parece que hay algo de eso en la manera en la que vos creás. Sí, sí, al final te das cuenta, por lo menos en este rubro, que terminan siendo todas decisiones estéticas, ¿no? Es como, claro, uno sabe un poco por dónde no quiere ir, no creo que tenga bien claro por dónde sí. Entonces, bueno, la cuestión es ir haciendo, ir probando también, no sé. Sí, puede ser. Hay diferentes escuelas, ¿no? A mí, en general, me gustó la de laburar en grupo y juntarse con amigos o con profesionales, pero armar equipo y más o menos tener una estética
parecida y tener un lugar a donde llegar, digamos, el tema es ese, ¿no? Nunca se termina de llegar, hay que estar haciendo constantemente. Vos sabés que hacemos un ejercicio antes de una nota, entonces en este caso te fuimos tomando a vos con Aixa de diferentes lugares, a ver quién sos. Nosotros también jugamos a ver quién sos. Y vamos armando como una especie de rompecabezas. Y recién decís algo que es interesantísimo, que no siempre te define lo que haces. Y hiciste mucho tiempo ediciones, y las seguís haciendo. Digo, ¿cómo suponés qué sacar o qué agregar en una edición? Porque estás modificando lo real y lo espontáneo. ¿Eso se hace desde un lugar utilitario? ¿Es también perfeccionar un mensaje? ¿Cómo separas lo personal de lo profesional a la hora de editar, de crear una nueva versión de algo, no? Y yo creo que sí, son esas dos cosas que dijiste. Pensar en qué sería lo entretenido, ¿no? También hacer como una especie de guión, que creo que se dice también como guión de isla en el caso de la edición. ¿Qué es lo que va primero? Que va a armar el cuentito, ¿no? Poder armar un cuentito que quede entretenido y que sea lindo. Sacar las partes que por ahí embarran. Y sí, a mí, como toda la infancia, también fui muy, muy creado por la tele. Entonces, la tele, ¿no? Y esta cuestión de la velocidad, del entretenimiento, el videoclip, no sé, ¿viste? O en la adolescencia, estos programas de 4 cabezas, ¿viste? El Rayo, CQC, como que tenían algo muy novedoso desde el montaje. Ajá, sí. Entonces, nada, eso, el entretenimiento, ¿viste? Como, supongo que tiene que ver con eso, como ser muy consciente del espectador, como ser generoso con el espectador, ¿no? Editarle, no hacerle el mensaje engorroso. Digo, tratando de meternos ahí en lo más intrínseco de tu cerebro, digamos, para alguien que edita videos y que por ahí aparece esto, mira, por ahí aparece una linda palabra, pero en un gesto que no condice con esa palabra, ¿viste? Vos decís, uy, mirá qué cara que tiene este actor o esta persona, sin embargo es la palabra tan linda, o viceversa. ¿Qué es más fácil sacar o editar? ¿La cara, la palabra, el gesto? ¿Qué te cuesta más sustraer de una imagen? No sé qué es lo que más cuesta, pero muchas veces está bueno salir de lo literal, ¿no? Como ahora hicimos, por ejemplo, el videoclip de una canción que grabamos con los amigos de No Te Va a Gustar, la banda uruguaya. Sí. Y fuimos 2 días a Montevideo. Uno grabamos en el estudio de ellos y el otro día hicimos el videoclip y lo dirigí yo con un amigo. Y siempre la premisa es un poco eso, ¿no? Salir de lo literal, digamos, que si yo digo árbol, no haya un árbol en la imagen, ¿no? Y siempre desde el lugar de lo onírico, absurdo, no ir a lo obvio, digamos, no hacer una historia que sea como en tiempo real o eso, o salir de lo literal. Hacer algo nuevo, ¿no? Que es difícil también en un mundo de videoclip donde vos tenés que apoyar la imagen de una canción, un poco porque lo pide el mercado y un poco porque, no sé, porque hay que hacerlo. Yo la verdad que no haría videoclips. Me gusta el lenguaje porque también, bueno, como hablábamos, un poco crecido en los 90 y los videoclips y MTV y todo me volvía loco, pero cuando hago una canción siento que la imagen que se hace uno de la canción siempre es mucho más fuerte que cualquier imagen que vos puedas dar, ¿no? Es como hacer la película del libro. Siempre cada uno va a tener una visión diferente del libro que leyó. Claro. Entonces, regalarle así de manera tan fácil una imagen es delicada para mí. Vamos a suponer, mira, vamos a hacer un paralelismo con la religión. Vamos a suponer que está Dios y su Hijo Jesús ahí, ¿viste? Digo, y para alguien que edita un video,
que también es un arte y que recorre una línea muy frágil espiritualmente hablando, entre lo absurdo, lo formal, lo solemne. Cuando vos te editás a vos mismo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es desdoblarte, verte laburar, editarte? ¿Cómo es sustraer cosas ya no de otros, sino de vos, de tu propio hijo? ¿Cómo sería eso? Y supongo que depende del lenguaje del que estemos hablando. Digamos, una cosa para tele, una cosa para la vida real, para la comedia, o para un videoclip. Pero un claro ejemplo de la edición personal son las redes sociales, ¿no? Que uno un poco muestra lo que quiere mostrar de sí mismo. Muchas veces no respeta, no es fiel, ¿no? Y, y eso se nota en general. Por eso la comedia ayuda mucho, porque es como que te descontractura y hace mostrar por ahí un lado un poco ridículo de uno o de la vida. Y en general ayuda, pero por ejemplo, pero me pasa esto, sí, cuando veo, vos dijiste esto de la edición de cada uno, pienso en Instagram, ¿viste? ¿Qué es lo que uno quiere mostrar de sí mismo? Y por eso termina siendo rara, ¿no? Las redes. Hay algo del lenguaje que lo tenemos ya muy entrenado, ¿no? Tenemos todos ya el ojo muy entrenado para ver qué es real y qué no. ¿No? Todo esto de las fake news, los virales, que son falsos, ¿no? No sé, tipo ediciones truchas. Creo que tenemos el ojo mucho más entrenado que hace 20 o 30 años. Y decime, ahí no hay algo interno, por ahí que tiene que ver con la estima, ¿viste? Porque por ahí hay algo, por ejemplo, tuyo, que vos estás editando de vos mismo, que te da vergüenza, pero que a su vez paga, ¿viste? Que a su vez eso te promueve mucho más. Digo, ¿cómo haces con lo que te avergüenza tuyo a vos mismo y con lo que paga? ¿Quién gana esa pulseada interna? Y siempre hay algo que queremos ocultar. Siempre, sí. Supongo que también cuanto más muestra, también empiezan a verse los hilos, ¿no? Claro. Pero no sé, supongo que con ese mismo criterio estético del que veníamos hablando, ¿no? No sé, uno tiene como diferentes. Las personas en general tienen diferentes cosas que quieren mostrar y otras que quieren ocultar, como también tenemos diferentes miedos, ¿no? No sé, hay algunas personas que por ahí no tienen miedo de subir, de escalar una montaña y meterse en una cueva abajo de un océano, pero no puede hablar en público, por ejemplo. O no, y al mismo tiempo hay personas que se suben a un jurado y pueden romperla y hablar y desenvolverse muy bien en público, pero le tienen miedo a subirse un bondi. O sea, no sé, quiero decir, cada uno tiene sus miedos y se maneja en la vida también por sus miedos, y un poco también supongo que la idea de evolución está bastante pegada a ir cambiando de miedos o ir resolviéndolos. ¿Y a vos te gusta ser viral, así que te pegue la popularidad? Porque hay una asunción, que puede ser errónea o correcta, dependiendo, acerca de los egos de los artistas, ¿viste? Como que se supone que en teoría, en papeles, a vos debería gustarte verte por todos lados, en los papeles, en la calle, en los reels. ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo sucede eso? La verdad me di cuenta también, porque pasó el año pasado con Caro Pardíaco, que me da bastante lo mismo, pero generaba algo raro en mí, como en el cuerpo, ¿no? Como esto de decir, uy, ¿qué es esto que está pasando? Nunca terminé de disfrutarlo porque siempre supe que era algo bastante volátil y que iba a terminar muy pronto. Así que me di cuenta que me chupa bastante un huevo. También me pasa... No, me pasa también como en algunas notas, ¿viste? Como de repente digo,
no sé, hace unos años hice una tira para Polka y me llamó Carlos Monti. Y hice una nota y como que me cagaba de risa porque no podía creer estar yo hablando de mí, ¿viste? Como, pero, ¿por qué estamos hablando de mí? Hay algo raro también, pero bueno, es parte también de esta industria, ¿no? Como que te tenés que mostrar y tenés que hablar sobre vos y sentir que tu trabajo es superior al de, no sé, a un tipo que hace sillas. Y no sé por qué el tipo que hace sillas no está hablando sobre cómo hacen las sillas ni nadie le pregunta. Y lo mismo pasa dentro de la industria. Hay un montón de gente que labura en técnica, en traslados, en producción, en maquillaje, en vestuario, bueno, y puedo seguir. Pero hay un par que son los que ponen la jeta, que así como ponen la jeta también son los que se llevan los premios y también los que tienen que poner la cara cuando las cosas no son tan buenas. Claro. Pero bueno, se entiende que es parte del laburo. Pero sí, obviamente tenés que lidiar con ese ego porque si te pensás que sos un campeón del mundo, se cae muy rápido la ficha. Sí, bueno, uno podría asumir que en realidad lo que te prepara para no estar tan pendiente de la mirada del otro es una vida adentro de rodeado del arte y, digamos, sumergido en ese mundo. Pero también te imaginé un poco, no sé, en el diván de tu psicoanalista, diciéndole, vos sabés que vi un video mío y parecía otro tipo y ese tipo me cae mal o no me cayó tan bien o hizo algo que a mí no, viste, no me cerraba o no me gustaría que la gente me vea así, viste, estas cosas que tienen que ver más con la cabeza de uno que con las percepciones ajenas. Sí, puede ser. Me pasa a veces cuando por error veo una nota mía de hace un par de años y pienso totalmente diferente. O sea, dije algo con lo que no estoy de acuerdo. Pero también entiendo que las personas cambiamos mucho. O sea, yo no soy el mismo ni en pedo que el año pasado y ni que hablar que hace 4 o 10 años. Nada, vamos cambiando la manera de pensar y porque también somos un poco nuestra circunstancia, lo que está pasando en el momento. Y a veces no estás bien, o a veces estás más o menos, o tampoco, no sé. No sé, es interesante, pero intento no analizarlo tanto. La verdad que no me juzgo tanto. Sí entiendo eso, que las personas vamos cambiando, entonces cuando ves una nota de hace mucho tiempo, digo, listo, era otro yo. Vos sabés, Julián, que a Borges lo volvían loco con los carpetazos, ¿viste? Le decían, usted dijo en tal año tal cosa, y por ahí habían pasado 20 años, ¿viste? Entonces el tipo respondía, pero ¿para qué te fuiste tan lejos? Si esta mañana yo pensaba diferente. O sea, era cuestión de preguntarme hoy a la mañana y vas a ver que pienso distinto. Pero vas a ver que a mí me da esta sensación que por ahí es más atemporal, que tiene más que ver con lo filosófico que vos planteás, y que me parece que después de ver tantas cosas tuyas en diferente tiempo, da la impresión como que vos vas buscando algo más. Es decir, que tenés un propósito cultural, que vas buscando permanentemente algo más en lo que haces, en lo que yo no sé cómo son tus amigos, tus compañeros, la verdad que lo desconozco, pero sí me precipita lo que pasa con vos, como que siempre estás cuestionándote cosas. ¿Hay algo de eso que convive dentro tuyo, no? Puede ser, qué bueno que lo hayas notado. Puede ser, sí. Un poco como lo que estábamos hablando antes, estamos en una especie de carrera en donde vamos aprendiendo cosas y nunca se llega a una conclusión final. Y
Y sí, el hecho de también ir conociendo gente nueva, de ir abriendo el mundo, de haber visto películas nuevas o libros nuevos o lo que sea, te va formando una manera de pensar diferente. Y también la búsqueda personal, ¿no? Claro. Uno se está buscando todo el tiempo. Ujú. Sí, porque también es verdad, para agregarle a tu respuesta, que en eso que aparece como real, entre lo real, lo ficcional, lo irracional incluso, casi siempre aparece la idea de lo espontáneo o de lo improvisado ahí, ¿viste? Y uno de esa manera va un poco esquivando esa estructura racional y previsora. Digo, ¿qué pasa? Porque vos sos un tipo de improvisar. ¿Qué pasa que cuando algo que era un recurso se vuelve como una, digamos, como una técnica, ¿viste? Es decir, cuando vos te sale bien improvisar, pero después eso mismo se transforma en una técnica. ¿Cómo es eso en vos? ¿Cómo funciona ese recurso en vos? Sí, es muy loco como claro, es un recurso que se transforma en técnica, pero tampoco es una técnica fija, digamos, ¿no? Ujú. Empieza a aparecer algo de la memoria del cuerpo, también que te lleva hacia un lugar que puede estar bárbaro, pero que también es contradictorio. No sé, yo me acuerdo, hace un par de años hacía un unipersonal donde hacía muchos personajes y lo sufría mucho porque había un texto, yo tenía que seguir un texto, no podía, casi no improvisaba nada, y me costaba mucho, me cuesta mucho aprender de memoria cosas. Pero en cuanto me empezó a salir bien, me aprendí la letra, la empecé a disfrutar mucho porque, claro, el cuerpo ya iba solo y ahí es cuando uno puede empezar a jugar. Cuando ya conoce el terreno es cuando uno puede empezar a divertirse, por lo menos en esta disciplina. Eh, y, y es interesante porque bueno, tiene mucha libertad también. Sí, sí, a mí me gusta mucho improvisar en general y entiendo que los proyectos que más me gustan son los que nacen desde el juego y porque se puede ver, ¿no? Se puede detectar cuando algo fue creado en grupo y con gente cagándose de risa y sumando cosas. Eh, Nada, tiene también el vértigo del abismo, ¿no? Tiene esto de no saber cuál va a ser dónde va a pisar, cuál va a ser tu próximo paso, estás en el aire. Claro. Pero eso lo convierte en algo muy único también, es muy sagrado, ¿no? Es lo que tiene la música también, o cuando escuchás una banda de jazz y tres tipos que saben perfectamente cuándo y dónde caer, pero en el medio se ponen a jugar y vos los ves jugando y no lo podés creer. Ujú. Pero claro, porque los tipos estudiaron muchísimo para eso, ¿no? Y claro. Sí, y a mí me encanta y sí, me resirvió, la verdad, para mi laburo, ir aprendiendo sobre la técnica, leer un poco también sobre teoría de la improvisación. Y en general siento que sí, que me ayudó bastante, o como esta idea de fluir. Ujú. Eh, Como no estar tan atado al cómo deben ser las cosas, ¿no? Sí, ahora me dejaste pensando. Bueno, vos sabés que hace poquito hablamos con Julio Chávez y él hizo con nosotros todo un ejercicio, porque la verdad que hay que tenernos una paciencia, y nos terminó concientizando acerca de lo mucho que es corporal, ¿viste? En la parte actoral Ajá. o en la parte artística, digamos. Y nosotros no estábamos tan concientizados de cuánto hay del cuerpo ahí. Y te quería preguntar si vos a la hora, por ejemplo, no sé, de trabarte o de tener así, viste, como a veces un blanco, si confías más para salir, o sea, de ese lugar, en el recurso mental, en la cabeza, o en tu físico, ¿cuál es el primero que recurrís para escaparte de un espacio así incómodo o para seguir? Eh, Creo que en lo mental, sí. Sí, es verdad que hay también algo re físico, sí. Y hay actores que son más físicos también. Bueno, a mí me ha ayudado también, en general, lo físico, pero
Pero pienso también en los recursos de diferentes actores, ¿no? Así como a mí me gusta o se me da la facilidad de la improvisación, hay actores que son más del texto y hay actores que son más físicos, hay actores que ves en un escenario parados. Justamente Chávez es uno de los ejemplos, ¿no? Son tipos que para mí son contados, deben haber 5, no sé, que conozco yo. Que los ves diciendo un texto y con una verdad y esto del peso del cuerpo, ¿no? Recontra para destacar. Es muy difícil hacer algo así, requiere muchísima técnica. A mí en general creo que me sirvió más, sí, los recursos, pienso de que tiene que ver con el ingenio, pero bueno, es re complejo también lo de la actuación, ¿viste? Hay muchos roles y por eso es tan difícil también y tan aleatorio lo de la actuación, porque, bueno, nada, está el galán, está el physique du role, está la mina diosa, está el que hace policía, está el ladrón, ¿no? Se maneja un poco así como por convenciones, ¿no? Y bueno, no sé, me colgué con lo que estaba diciendo, pero destaco lo de Chávez, porque de verdad no sé, yo no debo haber visto más de 5 actores decir un texto así, ¿viste? Como que te emociona ya el simple hecho de verlo actuar, ¿viste? Claro. No sé, Alfredo Alcón, ¿viste? Claro. Como esos actores, ¿viste? Ujú. No hay muchos. Pero mira que te voy a decir algo tuyo. Cuando vos estás cantando y cambiás la voz, arqueas el cuerpo. Arqueas el cuerpo y tu cara toma la forma de la palabra que vas a cantar, de la voz que va a salir. Así que hay una simetría entre tu cuerpo y la voz. Así que quédate tranquilo que esa parte, por lo menos para nosotros, es apreciable. Así que desde ese lugar te podés quedar tranquilo. Estamos en M530, estamos hablando con Julián Cartoon, estamos hablando de arte, de actuación, de musicalidad, en fin. Vos sabés, Julián, que la palabra infancia etimológicamente significa sin voz, ¿viste? Es alguien que no tiene una voz propia. Y entonces pensaba en esa ausencia de voz propia, ¿cuál fue la voz con la que te criaste? La voz de tu padre, de tu madre. Hay un hilo sonoro ahí en la familia, como si fuese un hilo que va juntando todas tus etapas, todas tus vidas etarias. Hay algo ahí que coexiste, que te vincula con el pibe que fuiste. ¿Cuál es esa voz que traes de pendejo? No sé si me fue acompañando, creo que fue cambiando la voz, pero podría, sí, obvio, la primera, la de mis viejos, seguro. Y después supongo que uno en la adolescencia también va buscando otros referentes, como para empezar a armar una identidad, ¿no? Y ahí aparecen, bueno, los artistas, ¿no? Como uno va primero copiando para después poder hacer su propia voz. Pero sí, seguro estuvo muy ligada al teatro, sí, supongo que tiene que ver con eso, con haberme rodeado siempre de, ¿viste? Camarines, cenas después de espectáculos. Una voz que recuerdo es una voz de muchas personas, yo durmiendo y muchos actores gritando. Ese es como un sonido recurrente o algo que tengo muy, muy presente. Sí, tipo en restaurantes o en la casa donde vivía con mis viejos. Siempre era esa, ¿no? Como la voz de los artistas ya entrados en copas y a los gritos y riendo. No sé por qué pensé en eso cuando me dijiste la voz, pensé en eso, yo durmiendo ya en la falda de mi vieja y los gritos de los actores de fondo. Sí, medio que le apuntaba a eso, porque me saltaste la adolescencia y a la adultez y nosotros queríamos que nos cuentes un poco eso, cómo era ir, ¿viste? Cómo era ser, qué sé yo, un infante, un chiquito, y ir viviendo una posactuación de alguien, ¿viste? Algo de eso, cómo quedabas como un pendejo que miraba 3, 4, 5 años mirando lo que pasaba en una mesa después de una actuación, viendo gente tomarse un vino, gritar, cantar. Digo, todo Sí, eso como... muy divertido, muy divertido.
obviamente en ese momento no registraba y para mí era lo más normal del mundo. Después me fui dando cuenta que no era tan normal ver señores en conchero todos los fines de semana y aprenderse obras de teatro de memoria. Pero para mí era muy divertido, yo lo recuerdo como algo maravilloso, ¿viste? Estar corriendo por ahí. Y re sano también, ¿viste? Como que uno por ahí piensa que, no sé, creo que hay como una idea de que los artistas, ¿viste? No sé, pasan cosas inmundas. Y yo todo el recuerdo que tengo es todo lo contrario, ¿no? Un ambiente muy bueno como para pibes. Pienso que, no sé cuántos pibes tienen la posibilidad hoy en día también, que está internet y están los teléfonos, y que ya no está tan de moda eso de criarse en la calle, por ejemplo. No, yo lo celebro, lo agradezco. ¿Y no te pasa o no te pasaba en ese momento de que sentías que el resto del mundo era una extensión de eso, como un gran teatro? Porque digo, ¿no? Si lo pienso, vos eras chiquito y las bambalinas terminaban siendo lo que pasaba atrás del escenario, una extensión tal vez del escenario. Y después por ahí de las bambalinas salías a la calle y decías, che, pero no hay mucha diferencia entre esto y lo que está pasando ahí. ¿No te pasaba eso como que decías, uy, pará, el mundo puede ser un gran teatro? Sí, sí, totalmente. Es como si la realidad también es tan absurda como una obra, tal cual. Lo que pasa en un subte puede ser más surrealista que lo que pasa en una puesta no sé, de cualquier obra del under porteño. Sí, y supongo que eso te termina entrenando la observación. Sí, sí, y los personajes salen de ahí, ¿no? Son las criaturas, me parece que son resultado de una observación y de poder hacer eso, ¿no? Esa comparación de la ficción y la realidad, porque al final también son patrones, ¿no? Lo que en general los comediantes terminan usando son estos ¿cómo se dice? Hay una palabra que sí, como patrones, ¿no? Como no sé, la rubia tarada, el policía malo, el tachero facho, Como ¿viste? estereotipos, digamos. Estereotipos, exactamente. Esa es la palabra. Y claro, y están los que hacen los comediantes y también están los de verdad, en los que uno se basa. Ahora escucha, porque con esas referencias pasan también cosas. Por ejemplo, mirá, alguien que haya sido criado así, por ahí termina siendo banquero, ¿viste? O se va a laburar a una oficina a la municipalidad, ¿viste? Es decir, tienes dos caminos esa infancia. O seguís esa línea referencial, o terminás estudiando para un estudio contable, ¿viste? Sí, no, en mi caso yo ya tenía claro que iba a ir por la actuación. Ahora bien, Sí. teniendo en claro que vas a ir por la actuación, vos entendés, digo, desde la actuación, desde el arte, que hay algo en el mundo que ya te empieza a hinchar las pelotas, ¿viste? Es decir, hay una incomodidad en el universo. Porque también escuchabas a esa misma gente que a través del teatro, del canto, lo que fuera, se estaba quejando de un universo poco gentil, digamos, ¿no? Digo, y es también reconocer una especie de discapacidad en uno mismo, ¿no? O de un espacio oscuro que convive con su propia memoria, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Es uno de los motores también, seguramente. Sí. Es reírse de esto y de alguna manera también intentar cambiarlo. No sé cuánto ha resultado. Ahora, no es difícil adivinar que habrá sido en el colegio un pendejo hinchapelota, por ejemplo, ¿no? Un tipo que... Sí, insoportable. Insoportable, ¿no? Entonces, Sí. Pensaba desde ese lugar, porque incluso debilita al adversario. Vamos a suponer que esto se transforma en un bullying, ponele, que te dicen, che, callate de una vez, Julián.
ponele. Entonces puedes suponer dos formas. Que tu posición debilite a lo que venga como una ofensa, que también te cagas de risa de eso que aparece como una ofensa, y que a su vez te vaya formando eso, ¿viste? Digo, con esa formación y desde ese pendejo hincha pelota, ¿también se estaba defendiendo de algo? Seguramente, sí, seguramente. Sí, después, viste, como cuando entras al secundario también ahí te da otro sopapo la vida, te empiezas a juntar con gente que de tu misma edad y más grande y empieza a cambiar el mundo. Y ni hablar cuando terminás la secundaria y supuestamente tenés que hacer algo que seguramente sea para el resto de tu vida. Y a mí me pasó que cuando terminé la secundaria me apareció un mundo nuevo, ¿viste? Dije, claro, esta libertad era vivir. No era esto, cumplir estos horarios, tener que aprender el algoritmo de matemática, no sé. Cosas que me costaba mucho, porque siempre me costó mucho el sistema educativo o el sistema de escalafones, de popularidad, no sé, todas las cosas que tiene el colegio. Y cuando terminé, no sabía para dónde ir, obviamente iba a seguir actuando, pero tampoco me iba a meter en la universidad de teatro, entonces me metí en TEA a estudiar producción de tele y me resirvió porque primero porque estas carreras te dan como un panorama de muchas cosas, porque hay guión, hay producción, hay dirección, no sé, iluminación, montaje, lo que sea. Y por otro lado también porque conocí un montón de gente que estaba también un poco en eso, ¿no? Por ahí venían del palo del periodismo deportivo, o querían saber sobre guión, o algunos querían laburar en producción de tele, todos con ganas de hacer cosas creativas, y eso está bueno porque te da como un poco de conocimiento de todo. Digo, estoy pensando en los diferentes sopapos que te va dando la realidad, ¿no? Y algunos mimos también. Pero, porque me colgué, no sé cuál era la pregunta inicial. Bueno, ya no importa cuál era, seguí por la línea que vos quieras. El famoso vamos viendo. Pero si no te gusta lo estructural, ¿para qué te voy a volver a responder? O a preguntar. Claro. Aparece como un oxímoron ahí. Bárbaro, me encanta que respeten mi no estructura. ¿Te pasa en algún momento, porque tenés como muchas cualidades así lúdicas, si se quiere, ¿te pasa en algún momento de una escena así cruda de la vida real que vos sentías que estabas jugando, ponele, que te estabas divirtiendo y como que el resto no? Como que de repente te concientizaste de que estabas rodeado de adultos y dijiste, che, ¿por qué si yo estoy jugando, ustedes no? No sé, alguien se puso serio en una grabación o lo que sea y te sentiste como un niño rodeado de adultos. Puede ser. Sí, estuve pensando mientras escuchaba la pregunta. No sé, hay ciertos lugares solemnes de los trabajos que son como medio de pose, ¿no? Como que las cosas tienen que ser así y esto es así porque así es como yo lo aprendí y voy a decir este término porque es lo que escuché que eso como se decía. Y la verdad que a veces causa gracia ese tipo de cosas, no necesariamente hay que hacer el camino que había que hacer. En ese sentido creo que yo sí me pude reír un poco más. Las últimas dos y no te molestamos más. Sí. Si alguien me pregunta qué me llevo de vos, de esta entrevista, a algún amigo yo le cuento, che, ¿sabés que hablamos con Julián Cartoon? ¿Qué sé yo? Entonces me pregunté, bueno, y vos, a ver, contame quién es el personaje, así como vos te autodefiniste en la entrada, alguien que me pregunte qué pienso de vos. Y a mí me da la impresión que el arte trabaja desde lo inconcluso, ¿viste? Desde el dolor, de la angustia, y que va avanzando sobre esa ciencia, o una ciénaga, y sobre la oscuridad, ¿no? El arte te da como herramientas para avanzar sobre lo indeterminado, sobre la oscuridad, sobre lo que uno no conoce. Y me da la impresión que te cuesta entender la vida tal cual está, digamos, ¿no? Como que en un momento hasta te preguntás, che, ¿esto es la vida nada más? Digo, como que sos un tipo muy existencialista y lo pensás de una manera como diciendo, puta, me estoy perdiendo de algo que no sé muy bien qué es, y vas avanzando desde esa comprensión humana
Y como nunca llegás a decirlo del todo, tampoco nunca uno llega a ser tan explícito, ¿viste? Y sin embargo cantás, actuás, bailás, haces ejercicio de teatralidad, pero siempre vas como buscando un propósito, como un motivo. Y eso es un ser existencialista como vos. No sé si compartís mi opinión. Sí, me gusta, gracias por el análisis, está bueno. Sí, creo que es acertado, y te agradezco que desde la primera pregunta estamos hablando de una manera interesante. La última y la de final. Julián, Sí. ¿cómo la pasaste durante la nota? Bárbaro, justo mira, te la respondí recién. Viste, el tipo la ve antes. La ve, pero estuviste cómodo, ¿cómo la pasaste? Sí, re bien, gracias, sí, re cómodo. Sí, por favor, han superado la altura. Sí, muy bien, muy entretenida, muchas gracias, chicos. Espero haber sido buen entrevistado, pese a que me pasan estas cosas también con las notas que me termina pareciendo absurdo tener que hablar sobre mí, pero ustedes lo han llevado muy bien. Bueno, creo que esa pregunta inicial en algún punto fue respondida, ¿no? ¿Vos decís? Sí, claro. Sí, porque uno supone que hay algo hereditario en eso, no sé si biológicamente, porque la biología arranca con el tema genético, pero también desde lo cultural. Es decir, hay toda una entropía que se va dando desde tu nacimiento, de tu infancia, ¿no? Sí, el resto termina siendo una extensión de tus primeros años dentro de la cultura. Algo muy lindo que me gustó, que yo me llevo de la nota, es que en un momento le preguntaste vos cómo lidiar con la realidad, y él contestó que algo re lindo es reírse de todo esto y después intentar cambiarlo. Mirá, me pareció lindo, sí, para llevarnos de la nota. Tal cual. Que eres un artista que siempre tiene, ¿no?, una salida imaginativa a todas las preguntas que le hacemos. Y bueno, y espero que lo hayan disfrutado. Tal cual. Así que bueno, nos deja pensando para los próximos programas que, por supuesto que lo vamos a volver a abordar el tema. Y bueno, vamos a abordar también el final, ¿no? ¿Quiénes constituimos este programa? Bien, en la operación técnica y producción, Arielito García. En la idea, Adrián Zaffaroni. En la co-conducción, Aixa Matar. En la conducción, Silvio Matar. También tenemos una mano en audiovisuales. Le agradecemos a Imanol de los Ríos por eso. Y recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como @Silvio Matar y en Spotify y en YouTube particularmente como Ser y Parecer AM530. Muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene. On aurait dit des sémaphores, les copains d'abord.